¿Alguien Profe, está? Sí. quería contarle que nosotros en estos momentos ya estamos estudiando la profesionalización. Ah, ¿qué es esa maravilla? ¿Cómo En estos así? momentos la clase que estamos viendo es asociada a la profesionalización porque nosotros ya todos somos tecnólogos. Y nosotros solicitamos a la seccional la apertura de esta profesionalización en la región, precisamente porque muchos de los compañeros les queda mucho más fácil hacerlo desde el municipio de Andes. Entonces, Perfecto. todos acá somos de diferentes cortes, pero todos ya somos tecnólogos y estamos en ese proceso de formación. Qué alegría. Me alegra enormemente porque en otras de las seccionales todavía no se ha llevado a la profesionalización y los estudiantes siempre quedan como con esa sensación de la necesitamos. En Caucasia, por ejemplo, yo les insistía mucho, únanse, solicítenla, que si ustedes hacen esas solicitudes, pues la universidad tiene que llegar un momento a escucharlo. Me alegra profundamente que sí haya sido posible. Juan Camilo, adelante. O Carlos Mario. Bueno, ya vamos. Profe Carlos Mario. Ok, Carlos Mario. No, esto es una oportunidad muy grande que nos está dando con la universidad de hacer la profesionalización, porque hoy por hoy, y creo que lo he vivido, lo he tenido como muy presente sacar esta profesionalización adelante, ya que en el campo laboral ya el técnico o el tecnólogo está quedando a un lado, ya exigen son profesionales en el medio que me estoy moviendo. Entonces, sí, esto es como una oportunidad que no se puede dejar pasar. De mi luna creo que es esto. Es bienvenida sea esta profesionalización. Me alegra muchísimo. ¿Y cuántos semestres llevan ustedes ya en la profesionalización? Profe, la corte en la que yo estoy, que fuimos los que nos terminamos en el 2017, estamos en este momento en el sexto semestre. Pues una Sí. materia del sexto Ajá. con otra Séptimo, materia séptimo. séptimo semestre, pero con una materia del sexto. Eso terminamos al mismo tiempo porque inglés son los 5 niveles. Entonces no, Me alegra inmensamente, muchachos. Ustedes no saben pues como en otras de las seccionales todavía están en esas solicitudes, porque pues, de todas maneras la universidad eso tiene que hacer unos trámites administrativos y me alegra mucho. Si ustedes están en esto es porque se lo pelearon, es porque lucharon por esto, o ustedes no tuvieron que hacer nada, sino que simplemente se los ofertaron. No, profe, inicialmente hicimos un grupito donde pues hicimos la solicitud a la facultad por medio de una carta y pues muchos compañeros ayudaron como a empezar a buscar esos compañeros que se habían graduado en cortes anteriores para precisamente tener más firmas y ahí esperar la decisión. Y ya cuando se tomó la decisión por parte de la seccional, pues ahí ya tocaba esperar entonces si eran los cupos suficientes para poderla abrir y pues siempre fue un poquito como durito porque muchos, pues acá hay muchos que faltaron de los que estudiaron la tecnología con nosotros, eh, porque son muchos inconvenientes que se presentan porque es que la gran mayoría no viven en el municipio, pues viven en municipios aledaños, entonces con esta pandemia es muy difícil. Bueno, muchachos, vea, yo la verdad es que me siento supremamente feliz con esto que ustedes me están diciendo, porque primero es reconocer que cuando la gente se une, las cosas funcionan. Entonces es ver que las cosas que decía Héctor Abad no son cháchara, sino que son cosas de la realidad. Cuando los grupos poblacionales deciden unirse, encuentran logros. Yo sé que ustedes seguramente se pusieron muy felices, están muy felices haciendo la profesionalización, pero yo no creo que ustedes alcancen a dimensionar el logro que tuvieron,
porque hay muchas de las seccionales que no lo han logrado, no se han logrado unir, no han encontrado las personas para firmar las cartas. Entonces, yo primero les quiero felicitar inmensamente porque eso no lo han logrado muchos y ustedes aquí están. Entonces, es poderle también dar esa voz de aliento a esos otros compañeros que están en las otras seccionales, que sí es posible, porque como decía ahorita también el compañero Carlos Mario, si bien los tecnólogos están siendo contratados, están requiriendo pues de estos perfiles, pues tener una profesional para ustedes en sus municipios, acá mismo en Medellín, va a ser una ventaja inmensa, inmensa. Y yo les animo a que si sale alguna oferta de un voluntariado internacional, aquellos que pueden viajar, hacer unas prácticas, cuando hagan las prácticas, alguna vez fui yo a la sede de Yarumal y les pregunté a los estudiantes, ¿ustedes en qué les gustaría, cómo se soñarían hacer unas prácticas? Entonces cada uno decía, no, profe, yo me soñaría, y yo les decía, sueñen que soñar no cuesta nada. Entonces me decían, profe, yo me sueño haciendo las prácticas en la gobernación, profe, yo me sueño haciendo las prácticas aquí en el municipio. Entonces llegué y Apolonio, un joven muy guapo, él, le dije, Apolonio, a vos dónde te gustaría hacer las prácticas? Es que, profe, yo me sueño viajando en un avión para hacer mis prácticas académicas en otro país. Entonces, a partir de eso les dije, bueno, vamos entre todos, porque estaban en ese proceso de iniciar sus prácticas, les dije, vamos todos a intentar cumplir ese sueño. Y evidentemente en su mayoría lograron cumplir el sueño. Hubo unos que se quedaron, pero la mayoría pudieron cumplir ese sueño. Apolonio se fue a hacer sus prácticas académicas al Instituto de Salud Pública de México, se gestionaron tiquetes, él hizo rifas, bueno, y lo mismo pasó con estudiantes de la sede de Medellín. Profe, yo me sueño viajando a otro país a hacer mis prácticas. Bueno, vamos a iniciar. No corten las alas, muchachos, sin emprender el vuelo. Ustedes van a tener que hacer sus prácticas, van a tener que hacer pueden hacer pasantías, pueden hacer voluntariados. La recomendación que yo siempre les doy desde el corazón es, muchachos, vuelen muy alto, váyanse del país, aprendan en otro país, estén con otras culturas, pero siempre regresen. Al país no lo podemos dejar solo, el país no nos puede perder, el país nos está necesitando. Entonces, viajemos, conozcamos, pero regresemos acá, regresemos al país a trabajar por él y por sus gentes. Listo. Entonces, primero que todo, felicitarles. Les felicito porque fue un logro muy importante que más adelante ustedes seguramente van a entender ese logro que obtuvieron frente a tantas taras administrativas que nosotros tenemos en la universidad. Pero bueno, aquí están ustedes. Entonces, felicitarles de corazón. Y segundo, animarles a que sigan soñando, porque si ustedes lograron esto, van a lograr lo que se propongan. Si quieren salir, si quieren ir a otro país, por favor, hagan eso. Hay muchas convocatorias. Esta pandemia nos ha frenado un poquito, pero no pasa nada. Esto va a pasar, esta situación se va a acabar y ustedes, ojalá en sus prácticas puedan salir. Y también hay pasantías virtuales. Son un poco tristes, pues porque lo bueno de las pasantías es viajar, pero hay abiertas pasantías virtuales que ustedes también pueden aprovechar. Hablen con gente de todos los lugares, muchachos. Hablen con gente de todos los lugares, porque uno entre más gente conoce, más se le abre la mente, más conoce las cosas, pero si nos quedamos siempre en ese pequeño nido donde estamos seguros, pues ahí nos vamos a quedar y nos vamos a perder de enormes posibilidades. Hablen con uribistas, hablen con petristas, hablen con robledistas, hablen con todas las corrientes, porque ustedes hablen con cristianos, con judíos, que bueno, que los judíos ya encontraban el nuevo Mesías. No sé si estaban enterados. ¿Sí estaban enterados ustedes? Pues No, ya, profe. Sí, profe, yo sí. No, señora. Yo imaginen no. que, imagínense, pues les cuento el chismonón. Los judíos que fueron los que mataron a Jesucristo, porque él decía que era el rey de los judíos, que era el Mesías de los judíos, y por eso pues lo mataron. Todo este tiempo que ha pasado y toda esta semana ha estado supremamente convulsionada en Israel.
Israel manda la parada pues a nivel mundial. Todas las empresas multinacionales, Nutresa, Coca-Cola, McDonald's, todas las grandes multinacionales son de personas judías, son de judíos que están asentados en Israel. Estados Unidos tiene alianzas enormes con Israel y toda la parada pues económica del mundo la maneja Israel. Israel invadió Palestina, que es un pequeño país que está al lado de Israel, sino que en Palestina está lo que para los judíos es la tierra prometida. Entonces ahí, en ese espacio, los palestinos son musulmanes, entonces los israelíes atacan a los musulmanes atacan a los israelíes, los palestinos. Bueno, ahí está donde siempre se conoce que la franja de Gaza, que bueno, que hay una guerra ahí terrible. Y el chismononón de esta, el culebrón de esta semana, es que estos judíos acaban de encontrar al Mesías, es decir, a ese que estaban esperando. Matan a Jesucristo porque ese no era, pero ahorita sí lo encontraron. Es un joven de 30 años, entonces está muy convulsionado todo porque, bueno, si ya hay un Mesías, entonces, quién sabe qué irá a pasar. Muy seguramente, pues, ellos van a querer apropiarse de esa tierra prometida porque ya llegó el Mesías y que además tienen con qué hacerlo porque tienen mucha plata. Entonces ahorita la tensión con Palestina va a estar terrible, pero una cuestión a nivel mundial también muy importante que va a generar otras movidas, y es que para la Biblia, cuando los judíos reconozcan al rey, para los católicos ese va a ser el anticristo, ¿no? Entonces está todo el mundo ahí con el culebrón. Entonces, esa es la invitación: conocer de todo, conozcan de todas las religiones, eh, hablen con todo el mundo, que eso les enriquece a ustedes, y siempre hablen con todas las personas desde el amor, porque hay personas que es muy difícil uno hablar con un religioso ortodoxo o cerrado y radical, pero siempre escucharlo desde el amor. Y ustedes tomen para ustedes, muchachos, lo que les sirva, y lo demás lo desechan también con amor, lo dejan ir. Pero abran ese mundo, hablen con muchas personas. Hay grupos sociales de otros países, miren cómo viven en otros países, y eso les va a enriquecer a ustedes profesionalmente. Listo, bueno, entonces con esta pequeña y larga y fastidiosa introducción, ahora sí vamos a dar inicio a la presentación. Entonces vamos a iniciar con Héctor Abad como político. Adelante entonces, Daniel, o el equipo, quien vaya a tomar la vocería. Listo, perfecto. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Daniel. Espero estén todos muy bien. Vamos a iniciar el grupo de Héctor Abad como político. La dinámica de trabajo pues la iremos presentando en las diapositivas. Tratamos de hacer algo enfocado a las recomendaciones de la profesora, que fuera un trabajo más enfocado a mostrar el interés por conocer acerca de Héctor Abad, y un interés como por conocer sobre Héctor Abad como político, y no algo como un rellenar la materia y rellenar pues de trabajo la exposición, ¿cierto? Mi equipo de trabajo está compuesto por Estefanía López, Jessica Torres, Carlos Mario Gallego y Edgar Sea. Voy a proyectar entonces pantalla. ¿Están viendo pantalla? Sí. Daniel, ¿me puedes hacer el favor y me repites el equipo? Estefanía López, Sí, Jessica Torres, sí, Carlos Mario Gallego sí. y Edgar Sea.
Perfecto, adelante, Daniel. Listo. Héctor Abad Gómez, como político, pues cabe mencionar también, es importante que nació en 1921 en Jericó, falleció en Medellín en 1987. En 1985, 2 años antes de su muerte, dijo una frase que la recuerda mucho y la menciona mucho su hijo Facio Lince, y es: me ha gustado toda la vida la política. Es algo que lo llevo en la sangre y me interesa mucho que el país se mejore, que la gente tenga servicios elementales. Si puedo ser instrumento de esto, no me niego. Mis próximos 20 años los voy a dedicar a la política. Otra frase célebre como político de Héctor Abad es que el Estado no ve sino comunistas y peligrosos opositores en cualquier persona inquieta o pensante. El trabajo lo vamos a desarrollar de la siguiente manera: puesta en escena de Héctor Abad Gómez, cronología política de Héctor Abad Gómez y el ejercicio grupal recomendado por la profesora. En esta primera parte, que es la puesta en escena de Héctor Abad Gómez, tratamos de realizar algo un poquito más como salido de contexto, algo más dinámico con respecto a Héctor Abad, y que se llegara a la finalidad del trabajo, que era compartir con las demás personas y mostrar interés por replicar un poquito acerca del conocimiento de Héctor Abad, y no solo nosotros entre el grupo quedarnos con esta esencia. Les voy a ir proyectando el video y les voy a ir contando qué realizó el equipo. Daniel, Daniel, soy no yo. se ve. No se Eh, ve ¿No se ve el el video? video. No, No. si ya avanzó la diapositiva, no se ve en la actual. Eso, ahora sí. Ahí sí Sí. se alcanzan a ver el video así. Sí, ahora sí se ve. Listo, entonces dejémoslo así para poder ver el video. Bueno, entonces, muchachos, pues el equipo de trabajo... Daniel, qué pena, me interrumpí. ¿Se puede publicar ahí en pantalla completa la exposición? Es que veo las Sí, es que... letras muy pequeñas, yo no sé si me estoy quedando ciego. Sí, pero es solamente el video. Bien, Solamente por el bueno. video. Ya después volví y lo proyecto grande. Listo, gracias, amigo, bien. Bueno, entonces la finalidad del trabajo fue tomar toda la información que íbamos reuniendo con Héctor Abad como político y la compilamos en unos carteles, en unas pancartas que realizamos. Tratamos de buscar lugares para la exposición, pero por la cuestión de la pandemia y la cuestión de estar en confinamiento en muchas partes, pues no fue posible sino encontrar un espacio en la Ciudadela Educativa y en la Casa de la Cultura del municipio de Andes. Logramos llegar a varias personas que se acercaban a preguntarnos acerca de las pancartas. No sé si fue algo muy acertado, porque estábamos en la semana, en ese tiempo en la que se estaba conmemorando, se estaba llegando pues a la conmemoración de la muerte de Gaitán, ¿cierto? Entonces se formaron foros y discusiones con personas que tenían dudas, que tenían conocimiento acerca de Héctor Abad, que conocían un poco de su historia, y gracias pues a que nosotros estuvimos realizando esta exposición móvil, nos lograron ampliar un poquitico más acerca de su conocimiento, del conocimiento de Héctor Abad como en su vida como político. Las personas que participaron en la exposición fueron muy dinámicas, preguntaron bastante. Afortunadamente todo el equipo estaba preparado, todos nos habíamos inclusive tomado la molestia de leer un poquitico más allá de la parte política y como incursionar en el terreno de los demás compañeros para poder estar preparados y no tener esa limitación de información con las personas cuando nos querían preguntar. En la exposición tomamos lo más importante de Héctor Abad, que fueron sus artículos en el periódico universitario, que a mi parecer fue como el detonante del interés político que empezó a desarrollar Héctor Abad para ser como parte de esa mejora de la política en Colombia.
Pues realmente la dinámica del trabajo fue establecida por el equipo y dijimos que era pues como lo más adecuado para llegar a más personas y mostrarles que Héctor Abad como político fue una eminencia, ¿cierto? A pesar de su corta carrera política, fue una eminencia. Afortunadamente en la biblioteca nos dejaron exponer los carteles, van a quedar ahí por un tiempo para que las personas vayan llegando a realizar, a leer la información. Inclusive también muchas personas nos pidieron el correo para si en algún momento podríamos compartirle también la película. Entonces esa es una de las cosas con la profesora que queríamos saber si de pronto había forma de que nos la compartiera para nosotros también compartirla con las personas. Esa fue la primera parte del trabajo. Ese trabajo lo realizamos en campo. Todos estuvimos muy atentos con la realización de los carteles, escoger la información, hacer la investigación, ¿sí? En la segunda parte del trabajo, como habíamos dicho, está la cronología política de Héctor Abad. En esta parte, entonces, decidimos realizar una línea de tiempo. Decidimos realizar una línea del tiempo con respecto única y exclusivamente a lo que tenía que ver como la carrera y los puestos más políticos de Héctor Abad, ¿sí? Entonces, nuestra primer diapositiva con esta línea del tiempo nos la va a exponer el compañero Carlos Mario, la va a leer el compañero Carlos Mario. La segunda parte de la línea del tiempo nos la va a compartir el compañero Edgar. La tercera línea, Estefanía. Y la cuarta, Jessica. Entonces, pueden continuar, muchachos. Permito yo sello el micrófono. Daniel, ¿puedes ampliar la diapositiva, por favor? Hola, ¿se perdió comunicación? Carlos. No sé si me están escuchando. Ahí sí te escuchamos, Sí. Carlos, ahí sí. Bueno, voy a empezar de derecha a izquierda. Perdón, de izquierda a derecha. El 2 de diciembre de 1921 nació Héctor Abad Gómez en el municipio de Jericó. En 1938. Pues espera un momentico mientras amplían la pantalla. Es que al parecer eso debe ser un problema, puede ser operativo o mío. Ahora sí, Ahí está mejor. sí, Que señor. ya los que nos quedamos ciegos, difícil. El 2 de diciembre, vuelvo a retomar, el 2 de diciembre de 1921 nació Héctor Abad Gómez. Estudió la primaria en la Escuela Modelo de Jericó, 1929-1933. En el 1938 se graduó como bachiller en el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia. En 1946, representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia. En 1945 fundó el periódico estudiantil U235 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Este fue su primer
fue el primer director. En 1946 se graduó de médico cirujano de la Universidad de Antioquia con tesis. Me cortaron. Bueno, titulada en Consideraciones sobre Salud Pública en Antioquia. En 1947 es su secretario de Higiene de Departamento de Antioquia por unos meses de ese año. En 1948-1949, jefe de la División de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Higiene de Colombia. En 1950, jefe de la División de Bioestáticas. Esto es lo que me compete. Ya vienen los próximos compañeros. Buenos días para todos. ¿Sí me están escuchando? Qué pena. Tengo como Sí, problemas. sí se escucha. Compañeros, Sí, sí, Bueno. sí, lo escuchamos. Entre ¿me escuchan? 1952. Perdón, Edgar, perdón. Dale. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, Daniel, se señor. te escucha. El hipervínculo que les Sí, quería abrir sí. cuando, Carlos, lo que pasa es que el internet no alcanzamos a organizar ese hipervínculo, les quería mostrar, compartirles un poco acerca de este acontecimiento cuando él fue citado al Consejo de Medellín en 1946, un año después de crearse el periódico U235, fue citado al Consejo de Medellín para sustentar los titulares del periódico, ya que habían hecho tanto eco en la comunidad, ¿cierto? Y se estaba viendo pues afectadas muchas cabezas políticas en esa época por las declaraciones del médico. Eso fue un acontecimiento bastante importante, ya que era la primera vez que se veía que un médico periodista salía triunfante de un debate, de un cabildo abierto en el municipio, ¿cierto? En el Consejo de Medellín, donde él tuvo que soportar, donde tuvo que sustentar varios de los titulares como el acueducto reparte bacilos, de la fiebre tifoidea, la leche es impotable, el municipio no tiene hospital. Entonces aquí logramos como coger algunos de los artículos, ¿cierto? Los recortes históricos que reposan en la Universidad de Antioquia sobre los artículos de Héctor Abad, ¿cierto? Estos artículos fueron muy, como le dijera, fueron muy acogidos por las personas porque las personas le seguían la corriente a lo que está diciendo el periódico, inclusive se tomaron otros periódicos la determinación de hacer réplica, El Colombiano, El Espectador, ¿cierto? Entonces fue un acontecimiento bastante importante, es como lo considero yo, lo considera el equipo, de que hablábamos de que Héctor Abad en ese momento era como surgía como político en esos momentos en base a los artículos que él había escrito de su faceta como periodista, surgía ese político entregado a la comunidad y que daba tanta y que pegaba tanto con la comunidad y que era tan cercano a la comunidad. Entonces fue como el detonante de su carrera política, los artículos del periódico 235, que él siguió haciendo publicaciones en el periódico, siguió haciendo publicaciones para El Colombiano, siguió haciendo publicaciones en diferentes tabloides, y eso era lo que quería, para eso tenía este hipervínculo, para mostrarles como un poquito de esos recortes. En el camino vamos a ir encontrando más hipervínculos. Bueno, entre 1952 y 1954 fue consultor de la Organización Mundial de la Salud, del Programa de Servicios Integrales de Salubridad. Entre el 54 y 55, subdirector de la Oficina de la Zona 2 de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud y la OPS.
En el 56 se vinculó a la Universidad de Antioquia en calidad de profesor y de jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública hasta el año 1968. En 1957 y 1956, secretario departamental de Salud Pública de Antioquia. En 1958 asistió al 15ª Conferencia Sanitaria Panamericana como delegado de Colombia. En 1958 y 1960, diputado de la Asamblea de Antioquia. Bueno, con respecto a esta parte de la línea del tiempo, parece que fuera muy cortica, pero fue porque solamente se tomó como la base política de Héctor Abad, ¿cierto? Pero como tal, entre ese tiempo, 1950 y 1970 y 1960, hubo un auge bastante grande y bastante internacionalizado de Héctor Abad, en la que él inclusive fue asesor de la OMS en diferentes países, Perú, Puerto Rico, sí, República Dominicana, perdón. También fue asesor del doctor Joseph Montaigne, ¿cierto? En la división, fue jefe de la división de bioestadísticas. Hay muchos datos, pero que yo creo que ya estaría como estaríamos metiéndonos en los datos de los compañeros que ya tienen a Héctor Abad como salubrista, otros que lo tienen como profesor. Entonces solamente tomé como la parte más política. Y resalta mucho la época de Héctor Abad en 1958-1960, inclusive creo que un poquito más 1962, en la que Héctor Abad hizo parte de su carrera política como diputado de la Asamblea de Antioquia y representante de la Cámara por el Partido Liberal, ¿cierto? Entonces, ya empezaba a surgir Héctor Abad como político en su apogeo, ¿cierto? Y continuamos con la siguiente línea de tiempo. El 3 de marzo de 1962, en compañía de otros 36 profesores de tiempo completo, funda la futura Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. En esta reunión, el doctor Abad ofició como presidente de la Asamblea de Constitución. En 1963, recibió por parte del Ministerio de Salud Pública, del ministro de Salud Pública Santiago Rengifo, la Escuela Nacional de Salud Pública. En 1964 entre 1964 y 1965 fue director de la Escuela Nacional de Salud Pública. En 1965, entre junio y agosto, viajó a Indonesia como consultor para el establecimiento de una escuela de salud pública. En 1967 fue presidente de la Fundación Futuro para la Niñez en Medellín. Y en 1967 también estuvo en la comisión ad honorem por 3 meses prorrogables para viajar desde marzo hasta mayo a la Universidad de California. Hay una cosita, ad hoc ad honorem, es que no le pagaban, lo nombraban en el sitio, pero no le pagaban. Exacto. Aquí les quiero mostrar también, hay unos hipervínculos, ¿sí? Este es como la hoja de vida. Yo sé que parece algo raro, pero es como unos datos de Héctor Abad cuando estaba inscrito para la inscripción y la hoja de vida que se presentó al Ministerio de Acciones Exteriores, ¿cierto? Entonces podemos ver un poquito pues que está a nombre y título, está con la puño y letra de Héctor Abad, ¿cierto? Hasta donde alcanzo pues se alcanza a diferenciar y fue lo que la información que encontré. Cuando Héctor Abad hizo parte de esta salida del país, ¿cierto? Y empezaba a relacionarse con el ministerio y empezaba a desenvolverse en esos cargos de jefe de la División Biosanitaria, de Enfermedades No Transmisibles, toda esta parte de la vida política de Héctor Abad
y se puede notar mucho que todos los cargos que estaban relacionados era con la salud pública. Él todo el tiempo estuvo enfocado, su carrera política todo el tiempo estuvo encaminada al beneficio de la salud pública, a despegar este tema en Colombia, porque veníamos, veníamos con una, no sé bien, veníamos muy rezagados, en Colombia venía muy rezagada este tema, y se empezó a adoptar un modelo francés, el modelo francés de salud pública, y fue cuando empezó a despegar este tema con Héctor Abad, ¿cierto? Otro dato importante fue que en 1964 fue que el ministro llamó a Héctor Abad y le dijo que sí era el que se quería encargar, abanderarse con respecto a la creación de la sucursal de salud pública en Antioquia, y se llamó Escuela Nacional de Salud Pública, que en estos momentos la conocemos ya como Facultad Nacional de Salud Pública, y posterior a eso se llama Facultad, fue la muerte de Héctor Abad, Facultad Nacional de Salud Pública de Héctor Abad Gómez. ¿Sí? Daniel Felipe, ahí perdóname, te hago una interpelación. Continuamos. Daniel, ahí qué pena molestar un poco, es que en diferentes textos o en diferentes exposiciones se plantea que Héctor Abad fue el fundador de la Facultad Nacional de Salud Pública. No es que haya sido el fundador, sino que fue ese primero que empieza a trabajar dentro de esta Escuela Nacional de Salud Pública, pero la creación viene dada desde el ministerio. Exacto, profe, sí, el ministerio fue el que, porque ya existían otras escuelas a nivel nacional, sí, entonces necesitaban un abanderado para la facultad en Medellín, para la escuela, que se formara la escuela en Medellín, y Héctor Abad fue el seleccionado, ¿cierto? Eso venía desde el ministerio, pero sí fue el primer, uno de los precursores para la facultad, es verdad. Eso es como uno de los primeros que inicia el trabajo al interior de la escuela, pero no es quien la funda. Es muy importante entender que Héctor Abad sí fue el que fundó la Cátedra de Salud Pública en la Facultad de Medicina, que de una u otra manera eso es lo que da como ese impulso para que desde el ministerio abran esa escuela. Pero pues la Escuela Nacional de Salud Pública, la facultad que conocemos, es creada desde el ministerio, solo que empieza como mentor Héctor Abad Gómez ahí, sino que a veces se dice Héctor Abad, fundador de la Facultad Nacional de Salud Pública. No, él fue fundador, fue creador de la Cátedra de Salud Pública al interior de la Facultad de Medicina, y posteriormente con la creación del ministerio es que él empieza a ser mentor y empieza pues como a direccionar esa escuela. Correcto, continuamos con Jessica. Bueno, en el año 1969, Héctor Abad fue jefe de la División de Desarrollo Social Campesino del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA. En los años 1970 al año 1972, Héctor Abad fue secretario de Educación Social, Salud y Bienestar Social de Medellín. En el año 1978, entre los meses de enero y agosto, Héctor Abad fue consejero de la Embajada de Colombia en el país de México. En 1984, Héctor Abad fue invitado por la Comisión Pro Defensa de los Derechos Humanos de España como asistente al Congreso Iberoamericano de los Derechos Humanos. Entre los años 1984 y 1987 surgió un desmadre político en relación a la insurgencia del partido político UP, que es pues la Unión Patriota. En 1980, su asesinato fue ocurrido el 25 de agosto de ese año, en la calle Argentina, en el centro de Medellín, frente a la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Ese día, Héctor Abad estaba muy conmocionado por el asesinato de Felipe Vélez, que era el presidente de esta asociación. Entonces, en horas de la tarde, él recibió pues como una noticia falsa y un homenaje que se le iba a hacer a este profesor en esta asociación. Y junto con otro compañero llamado Leonardo Betancourt Taborda, fue asesinado en horas de la tarde, al frente pues de esta asociación. Y desde ahí la violencia continúa con eventos maquiavélicos póstumos.
Bueno, también cabe resaltar que el doctor Héctor Abad en el año de 1975 permaneció en Filipinas como consultor ante el gobierno de ese país. Desde allá, él escribió varias cartas que las nombró cartas desde Asia, iban dirigidas a varios destinarios. Entre esas cartas, él hablaba sobre el que pensaba de la política. Uno de los pensamientos que él escribió, él decía que la política es la actividad más importante y potencialmente la más buena o mala que puede emprender un hombre. Él también, perdón, él también decía que, pues que en la política no había ningún tipo de amistad, que por la lucha del poder era la más despiadada de todas las actividades. Él también, pues en esas cartas decía que él incursionaba en la política como él veía como la política como una salida, como para ayudar a los más necesitados. Él buscaba como el bien común, él metiéndose en la parte política. Hay algo muy Sí. curioso, y es que Héctor Abad desde pequeño se consideró pertenecer al Partido Político Liberal y tomó esa decisión desde, pues, en un viaje que hizo con su padre hacia la finca La Inés. Él sintió, en ese viaje él aprendió la necesidad de contribuir a buscar soluciones a problemas que padecían la población marginal de Medellín, problemas con base a la ausencia de agua potable, a servicios básicos y problemas alimenticios. Entonces, él tomó la decisión de ser candidato a la alcaldía de Medellín por parte de este partido político, porque él veía que a través de la política él podría resolver esos problemas que afectaban a la sociedad. Entonces es ahí donde él crea una palabra que se llama poliatría, poli de estado, ciudad, y atría de curación y de tratamiento y curación. Entonces, él no quería ser reconocido como un político, sino como un poliatra, porque él se consideraba un especialista en resolver esos problemas que afectaban a la salud pública de Medellín. A propósito del término poliatría, que lo trae la compañera Jessica, la política de Héctor Abad la política de él era como un sentido, tenía un sentido más humanista, pero todas sus referencias, todas sus frases traían esa relación, como esa idoneidad que él hacía entre la política y y demás valores que él quería que la política no fuera solo esa costumbre a lo que estamos acostumbrados, a la corrupción y todo ese tipo de vicios políticos. Él hablaba, por ejemplo, de la política y la academia, la salud y la política, los derechos humanos y la política, y la responsabilidad social de informar al pueblo y la política. O sea, siempre traía esa referencia de la política, tenía que estar ligada a unos demás términos en los que no solo fuese montarse y gobernar y el poder y mandar, ¿cierto? Entre 1984 y 1987 fue el auge político de Héctor Abad como le dijera yo, que más resalta en su vida política, ¿cierto? Y además también porque entre 1984 y 1987, pues ese tiempo en el que él vivió, pudo hacer parte de algunos movimientos de la Unión Patriótica, porque la Unión Patriótica se creó en 1985. ¿Qué era el Partido de la Unión Patriótica? Era un partido político donde habían demasiados gremios políticos unidos, no era un partido única y exclusivamente comunista, no. Según la información que logramos recolectar, la Unión Patriótica era un partido que traía líderes sociales, que tenía asociaciones, de todo tipo de organizaciones, ¿cierto? Entonces era un partido político que estaba tomando demasiado auge, inclusive sí, claro, también tenía participantes guerrilleros desmovilizados después de los acuerdos firmados en la Uribe Meta, ¿cierto? Se incluyeron ese partido político y fue tomando fuerza, y ahí fue donde se decidió y empezó algo que la llaman como el baile rojo o la lista roja,
que fue el detonante de la violencia extrema que vivió el país con respecto a los asesinatos de la gente que estaba ligada o que hacía parte de o era simpatizante de este partido político de la Unión Patriota. Inclusive no tenemos que estar muy lejos y según las indagaciones y las investigaciones que han traído hasta el 2016, 2017 recientemente, se pudo determinar que la masacre de Segovia, donde murieron 43 personas en el parque, de personas que llegaron a disparar a diestra y siniestra en el parque de Segovia, ¿cierto? Los voy a mostrar en esta diapositiva. Esas 43 personas, me adelanté un poquitico, pero igual el tema había que tocarlo. Estas 43 personas fallecieron y según las investigaciones era porque habían simpatizantes del Partido de la Unión Patriótica en el parque y muchas personas más salieron pues perjudicadas en el fuego cruzado, no, en la masacre que es de la que fue víctima pues el municipio de Segovia. Este tema, esta situación de Segovia con respecto a cuando yo en mi tiempo de mi experiencia laboral, un tiempo en Segovia estuvimos haciendo unos monitoreos en las mineras, ¿cierto? De allá de Segovia. Resulta que yo me senté en el parque una vez muy cómodo a Segovia y a mirar la estatua de la Madre Tierra y todo eso. Y vi ese letrero y casi que el letrero le decía a uno, ahí donde usted está sentado, había sentado una persona que llegaron a asesinar unos sujetos que se incluían entre paramilitares y militares, ¿cierto? Entonces uno siente como ese temor también al ver esa pilastra que hace como referencia al recuerdo de esas personas. Y este evento fue uno de los pocos eventos que marcó esta violencia, porque no fue la única masacre, ¿cierto? Fueron muchísimas masacres entre las que se puede mencionar, digamos que la masacre perdón, se me pasa, está la masacre de Mapiripán, las masacres en el Aro de Ituango, la masacre de Cepeda Vargas, la masacre de La Rochela. Todas estas masacres hacen parte como de ese listado de la gente que así que era como simpatizante de ese partido de la Unión Patriótica, y se pueden registrar en estos momentos la denuncia que hay en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La denuncia está hasta por 5.528 muertos, ¿cierto? Y el Estado en estos momentos se encuentra involucrado en eso. Y ya con respecto a Héctor Abad, estos fueron los tres personajes que estuvieron, o sea, lo que fue Héctor Abad y Leonardo Betancourt murieron en el instante que fueron a los honores que se le iban a realizar a Luis Felipe Vélez Herrera, ¿cierto? Presidente de Adida, como lo estaba comentando la compañera, y ese 27 y ese 25 de agosto fue pues uno de los días más fatídicos con respecto a los asesinatos. Pero en 1987 hay una lista interminable de personajes de renombre, y después de la muerte de Héctor Abad no cesó este tipo de violencia, y la violencia continuó. O sea, se siguieron. En 1989 fue la muerte de Galán, en el 91, 90, no recuerdo, fue la de Fernando Jaramillo, que era también un sujeto del eje cafetero que estaba tomando pues que tenía mucho seguimiento político, y también estaba pues como muy proyectado para hacer un nuevo para llegar a la presidencia, pero desafortunadamente lo asesinaron cuando estaba con su esposa, y uno viendo los documentales, la esposa dice que las últimas palabras de él: me mataron estos hijuetantas, y qué tristeza tenerme que ir así, yo no me quiero morir, ¿cierto? Entonces le da a uno como esa impotencia de saber que habían personas que posiblemente podrían hacer ese cambio político, y por la violencia que estaba pasando, por la que todavía podemos estar pasando en el país, se llegan a este tipo de situaciones. Si nos concentramos un poquito en la fecha de 1987,
¿cierto? Unos poquitos meses antes del asesinato de Héctor Abad, él se había postulado, ¿cierto?, a la alcaldía, era precandidato a la alcaldía de Medellín para ejercer, para pasar a ser partícipe de esa nueva reforma de voto popular para los alcaldes que se iba a dar en 1988, ¿cierto? Entonces, ahí fue donde ya culminó donde le cegaron la vida a Héctor Abad, pero igual sus creencias y sus ideologías políticas aún siguen teniendo eco dentro de la facultad, la universidad y dentro del gobierno también, ¿cierto? Entonces, hasta aquí quería saber si los compañeros tienen alguna pregunta, dudas, inquietudes, angustias, penas, dolores, desencantos, amarguras y o vicisitudes. Ahí ya tienen un psicólogo a bordo. Adelante, entonces. Listo. Bueno, como la profesora nos lo indicó, vamos a realizar una actividad. Quería entonces saber si todos los compañeros quieren participar de la actividad. Lo llamamos el primer torneo de Héctor Abad Gómez, la cronología política, ¿sí? Quería saber entonces si todos vamos a participar. Hasta la profesora está incluida ahí. Adelante. Sí, señor, adelante. Todos vamos a participar. Estamos atentos. Listo, entonces vamos a iniciar el torneo. Bueno, la metodología del trabajo va a ser la siguiente. Cada uno, ¿cuántas personas somos? Pues sacándolos del grupo. Sacándolos del 18. grupo sería, somos el total. 18 menos 4. Serían 14. Pero hagamos una cosa. 5. Menos 5. Listo, Pero serían 14 con la profe. 14 personas con la profe. Entonces vamos a anotarlos a todos de una vez. Van a regalar los nombres uno, por favor. Hágale, yo se los voy dictando. Listo, profe, si me hace el favor. Oscar Daniel. Oscar, listo. Estefanía. No, ella no aplica, es del grupo. Yasmín. Listo. Juan Esteban. Jessica. Jessica no aplica, es del grupo. Diana Marcela. Diana Marcela. Marjorie. Marjorie. Juan Camilo. Juanca. Jesús. Jesús. Isabel. Isabel. Andrés. Andrés. Edgar, ¿no aplica? Sí, Edgar se aplica. Edgar no aplica, es del grupo, perdón, sí. Ok. Alejandra. Alejandra. ¿Quién me hizo falta? Sandra. Sandra. No, es Isabel. Natalia. Y la profe, Sandra. Profe. Sandra Pro. ¿Quién falta? ¿Nos falta de pronto alguno? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 personas, listo. Creo que sí estamos completos. Bueno, la idea con este torneo, ¿cierto? Es que los participantes vamos a ir a realizar no sabría si es llamarle sopa de fechas o sudufechas. Entonces no pudimos llegar al nombre, pero la idea es, aquí está la indicación que este es el año de nacimiento de Héctor Abad Gómez y dentro de la sopa de fechas vamos a buscar la fecha de nacimiento de Héctor Abad y la primera persona que lo encuentre es la que va clasificando en el torneo. ¿Listo? Para poder saber que encontró la fecha primero, vamos a alzar la mano, ¿cierto? Van a alzar la mano los participantes y el primero me tiene que decir, por ejemplo, si la fecha empieza en A1, B1, entonces me dice dónde empieza y dónde termina. ¿Listo? Entonces vamos con el torneo. Los primeros participantes van a ser Jesús y Juan Camilo. ¿Listo?
Listo, Daniel. Entonces vamos con el primer cuadro, que sería la fecha de nacimiento de Héctor Abad Gómez. ¿De pronto alguno ya la encontró? La fecha completa, pues, con... El año de nacimiento, solo el año de nacimiento de Héctor Abad Gómez. Empiezan a 1 de 1. La fecha de nacimiento de Héctor Abad, no. No No, empieza a empieza 1 de 1. a 1 de 4. A 1 de 4 y termina en... En A4B1. No, señor. No. A4B1, no, señor. Ah, sí, señor, A4B1, sí, perdón, sí. La fecha de nacimiento de Héctor Abad Gómez en 1921, sí, señor, correcto. Listo. El ejercicio está rápido, entonces clasifica Juan Camilo. Listo, vamos con Marjorie y con Isabel. ¿Están listas? Lista. Listo. Vamos con el año de fundación del periódico estudiantil U235. 1940. ¿Dónde empieza y dónde termina? Daniel. Sí. Inicia en el B2 hasta la 4. B2. ¿B2 qué? ¿B2 con qué? B2 con A4. Bueno, le entiendo, pero es B2 A1 y B2 A4. Listo, perfecto. Sí. Vamos a mirar. Fecha de creación, 1945. Listo, Marjorie, perfecto. Okay. Clasifica Marjorie. Marjorie 1. Ojo, pues, Vamos con Natalia y con la profesora Sandra. Eso es como Lista, jugar con Brasil. lista. Natalia, eso es como jugar con Brasil. Ay, tan No me preocupe que ya Brasil nada de nada. Nada de nada porque todavía estoy perdida con el B1 A1. No me preocupe, hágale. Listo. Año de graduación como médico de Héctor Abad. Yo lo tengo. Dígame la fecha. Pero no sé, estoy un poquito perdida con eso, pero empieza desde el B1, B4, perdón, B4 A1 hasta... Ay, espera, Daniel, lo tengo. Sé que es 1946, pero entonces es B4. B4, A1, sí. B1. A1, Listo. sí. Hasta Listo. la A4. Bueno, Daniel, Listo. usted me entendió. Perfecto, 1946. La tiene Natalia Eliminado clara. Brasil. Sacaron a Brasil. Aquí no valió ni árbitro ni nada. Listo, vamos Era gol de Yepes. Vamos con Juan Esteban y con Oscar. A ver, tírela, a ver cómo vamos. Año de fallecimiento de Héctor Abad. Va. Oscar o yo, de una. Cualquiera de los dos, el que primero lo encuentre. Listo, yo. Listo, A4B4. A4B4. Listo. Lleva Hasta. diagonal izquierda A1B1. Listo, perfecto. Vamos a corroborar. Fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, 1987. Muy bien. Clasifica Oscar. Vamos con Diana y con Alejandra. ¿Qué? Diana Echeverry y Alejandra. ¿Están listas? Sí, estamos listos. Listo. Listo, vamos para el año de postulación a la alcaldía de Medellín de Héctor Abad. La tengo. Cuénteme. B3 A1 a B3 A4. Vamos a corroborar. 1987, perfecto. Clasificó, es Diana. Sí, Diana. Listo, clasificó Diana. Vamos entre Andrés y Yasmín. ¿Están listos? Listo. Listo. Número de años como diputado de Héctor Abad.
Les voy a poner el pastelito, soy buena gente. Que conste lo que la profe acabó de publicar. Que tenga validez, por favor. Y eso está grabado, eso está grabando. Que conste que les puse el pastelito. ¿Cuántos años estuvo Héctor Abad como diputado? Venga, en la 2. Perfecto, A2. Exacto. Clasifica Yasmín. Bueno, como el torneo está organizado de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces vamos a poner estas casillas para poder que el torneo siga avanzando. Y técnicamente Yasmín pasó a la final, pero todavía tienen que competir Juan Carlos, Marjorie, Natalia y Oscar. ¿Listo? Vamos entonces, Juan Camilo, vamos con Juan Camilo y Marjorie. ¿Están listos? Sí. Sí. Año que inició como secretario departamental de Salud Pública en Antioquia. 57, sí. Daniel. Sí. ¿Año en que inició? Como secretario departamental de Salud Pública en Antioquia. Pero el año y por qué. El año en que inició. Pero aquí no está. Pastelito. El B3. Espere, Daniel, devuélvalo. Claro que sí. Entonces, A4 a B3, 1957. 1957. Perfecto, sí señora. Clasifica Marjorie. Gracias. Vamos con Natalia y con Oscar. Eso. ¿Estamos listos? Sí, señor. Año de creación o de la fundación o de la apertura de la Escuela Nacional de Salud Pública. 1963. Listo. B3 a 4. B3 a 4. ¿Hay que empieza o termina? B3 a 1 empieza, a 4 Eso. B3 termina. Listo, perfecto. Vamos a corroborar. 1964, sí señor. Clasifica Oscar. Por eso sí, Escuela Nacional de Salud Pública. Pero como director. Listo, vamos con Diana y con Yasmín. Lista. ¿Listas? Sí. Año de citación al Consejo de Medellín a sustentar titulares del periódico U235. La creación del periódico fue en 1945. Ahí les dejo el dato, la ñapita. Pero está repetida, pues yo voy a mirar. A1, empieza en B1, en A1 y termina en Listo. A4. Listo, perfecto. Clasifica Yasmín. Vamos entonces a desempatar esto. Vamos con Marjorie y con Oscar. Listo. Dale. Listo, aflójenlo. Año de consejero en la embajada, años de consejero en la embajada de Colombia. La tengo. Listo, dígame. B3, 1 a 4, 8. B3, 1. Sí, a 4, 8, 1978. Listo.
Vamos a corroborar. 1978. Correcto, Marjorie. Ya morí. Listo. Queda entonces entre Marjorie y Yasmín. Vamos, vamos por esos 50.000, vamos. ¿Verdad? ¿Cuál es el premio? 50.000 dio la profe. Una tarde de sol en la finca de Sea oleando machete. El año de creación de la Unión Patriótica. Lo tengo. B2 a 4. B2 a 4. Dígame la fecha. 1985. Listo, perfecto. Profe, le paso mi número de cuenta. Pero ¿cómo fue creado? Ay, ay, ay. Y es en serio, la profe está pidiendo el número de cuenta. Profe, se lo va a mandar por el WhatsApp. ¿Qué? Excelente. Vea. ¡Qué nota, profe! Muchas gracias por hacer valer la palabra. Eso está muy bien. Bueno, Yasmín, muchachos, enseguida pues le paso el mío para que comparta la mitad. este es el número de, este es el equipo de trabajo. Estefanía López, Jessica Torres, Carlos Gallego, Edgar Sea y Daniel Espinosa. Muchísimas gracias, muchachos, a todos por estar tan atentos en la exposición. Gracias. No sé si de pronto el equipo quiera también decir algo. Agradecimientos. Listo, Yasmín, ya te tuvo que haber llegado. Profe, ¿es en serio? Ya llegó. Ay, sí, muchachos, ya llegó. La Muy profesora bien. cumple. Vamos a ver. Gracias, profe. Listo, entonces, ahorita les voy a rogar el favor. Voy a detener la grabación para ir subiendo las exposiciones por grupo. Y